Hola, ¿cómo estás? Soy el abogado Rubén Alcoba y aquí, gracias a Doral Voice, la familia Esquivel, aquí vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para los residentes de la zona de Doral, de Miami, bueno, realmente hoy en día de todos los Estados Unidos. Ah, Como uno sabe, el sueño americano es de un día llegar a ser residente, ciudadano americano, poder mantener su familia, poder mandar dinero al país de origen de otros. Pero a veces uno no tiene la educación, o no tiene el tiempo planificar para venir para acá, o otras cosas pueden pasar, ¿no? Y entonces el tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre el asilo político. Yo antes hacía asilo político, así es como establecí el bufé mío Alcobo Law Group hace mucho tiempo, hice muchos casos de deportación en la corte, aprendí el asilo político, ahí básicamente ayudando gente a tratar de mantenerse aquí en los Estados Unidos. Muchas de las gentes que yo ayudaba, los asilos estaban hechos por notarios o por abogados que quizá no sabían lo que era un asilo político o quizá por el mismo solicitante porque no tenía los ingresos de cómo pagar un asilo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace eso, a veces uno se busca problemas que son difíciles de corregir, pero no imposible. Ah, lo peor que uno puede hacer es, tratando de corregir los problemas del asilo, inventar más cosas que se van a usar contra uno para ir contra cosas malas que pasaron cuando inicialmente se presentó el caso. Por eso es fundamental que yo pienso que si ustedes quieren hacer un asilo político, realmente se eduquen ustedes mismos, que es ojalá lo que vamos a hacer hoy en este programa de hoy, para que ustedes sepan qué es un asilo político, quién es elegible, cuáles son las razones, qué es lo que hay que enseñar. Si persecución en pasado es suficiente, hay que enseñar futuro persecución, si uno puede mudarse a otra parte del país, si van a hacer el asilo aprobado, ah, también cuáles son las bases y ojalá hubiera tenido un poquito más tiempo para la presentación, por hay cosas que ellos ven para tratar de negar el caso, por ejemplo, cuando uno se contradice, ellos ya empiezan a sospechar que el asilo es falso, también cuando uno presenta el asilo 2, 3, 4 años después que uno llega, son cosas que ellos también no miran muy favorable. Claro, y eso se puede ir alrededor de eso, nada más que enseñando que quizá hay un cambio de circunstancia en el país. Diciendo todo eso, aquí hoy yo decidí que este programa iba a ser muy bueno para la comunidad porque hoy en día las cosas están muy difíciles en nuestros países del Sur y Centroamérica. Hay gobiernos que obviamente quizá no son favorables para los residentes o hay gobiernos que quizá no protegen los derechos de los ciudadanos en esos países. Quizá no porque no quieren ayudarlos, pero porque no pueden ayudarlos, porque quizá la guerrilla, las gangas, los delincuentes, a grupos que no se pueden controlar y que ellos no pueden controlarlos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué podemos hacer si la última espera que tenemos para quedarnos en este país es coger un asilo político para poder lograr realizar el American Dream, ¿no? Quedarse en este país, empezar de cero, trabajar fuerte, poder establecer una familia nueva o mantener la familia con quien uno vino. Eso es lo bueno de un asilo. También si uno ya viene casado con hijos menores de 21 años, si uno puede lograr ganar el asilo ah, si uno puede lograr el asilo, los niños de uno no tenían menos de 21 años, ellos también van a poder beneficiarse de su asilo político si usted es la cabeza del asilo y logra ganar su asilo. Bueno, ya diciendo toda esa breve introducción, entonces, como ya saben, soy el abogado Rubén Alcoba. Mi bufete se llama Alcoba Law Group. Estoy haciendo esto hace 22 años. Tengo bastante experiencia en el tema de asilo político, no solamente de preparar los asilos, pero también cómo defender asilos en la corte. Antes lo hacía muy frecuentemente, hoy en día estoy tratando de no ir tanto a la corte de razón personales nada más.
Bueno, vamos a empezar el caso, la ley de asilo político en los Estados Unidos. ¿Qué es un asilo? Bueno, la ley federal establece que cualquier persona que haya sufrido o tema persecución en sus países de origen debido a un motivo protegido puede solicitar un asilo en los Estados Unidos. ¿Cómo se califica uno para un asilo? Para calificar para el asilo, el solicitante debe estar físicamente presente en los Estados Unidos. Se puede conceder asilo a un solicitante que demuestra una persecución pasada o un temor fundado de persecución futura en el país de origen debido a la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia del solicitante a un grupo social en particular. ¿Quién causa la persecución? Bueno, la persecución debe ser infligida por el gobierno del país de origen o una entidad que el gobierno no quiera o no puede controlar. Por ejemplo, el FARC, la ELN, las guerrillas, quizá el presente gobierno del presidente Maduro. Bueno, pues esos son ejemplos de gente que, bueno, el gobierno Maduro obviamente ya eso es el gobierno, pero quizá sería el Tapumaru, creo que se llama, se me olvida cómo se llama el gobierno, la guerrilla de Venezuela, pero guerrillas así que el gobierno no puede controlar. Factores que pueden hacer un asilo no viable. Bueno, esto sí es importante. Factores adicionales como la capacidad de reubicarse dentro del país de origen o el reasentamiento firme en otro país puede hacer que el asilo sea inviable. Por ejemplo, si usted vive en Bogotá, pero usted puede mudarse a otra parte de Colombia y no le va a pasar nada, y el gobierno puede probar eso, ellos pueden tratar de negar el asilo. También pueden negar el asilo si usted viene de Venezuela, pasa por Colombia, se queda en Colombia 6 meses, 12 meses. Obviamente se queda un territorio que no tiene conexión con la gente que le causó la persecución en Venezuela o cualquier país donde uno va. Entonces el gobierno de los Estados Unidos va a tratar de parar su asilo político diciendo que usted puede reubicarse en otro país y estuvo en otro país anteriormente. Eso es interesante porque todo el mundo pasa por México, pero igualito todo el mundo pide asilo. Entonces parece que eso es, el factor es cuánto tiempo uno se queda en el país durante el tránsito a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios de un asilo? Bueno, el primer beneficio de un asilo es que un asilado cometa, a menos que un asilado cometa un delito grave o viole su estado, no puede ser expulsado de los Estados Unidos a menos que el gobierno pueda demostrar que ha habido un cambio fundamental en las circunstancias en el país de origen en relación con el reclamo original, de tal manera que ya no estén en peligro en su regreso, como sería un cambio de gobierno o las personas que le causaron escaparse del gobierno, quizá el gobierno los ha derrotado, pero igualito uno puede evitar eso todavía, enseñando que todavía uno corre peligro regresando a país y hablaremos sobre eso. Número 2, un asilado está autorizado a trabajar y puede solicitar ajustarse el estatus y obtener el estado de residencia permanente legal un año después de concesión del asilo, igual que su familia. Y número 3, puede proporcionar el estatus de asilo a su cónyuge y a cualquier hijo soltero que fuera menor de 21 años en el momento en que el gobierno recibió la solicitud de asilo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si su familia está fuera del país? Bueno, si su familia está fuera del país o si por cualquier razón usted no logró poner la familia de usted en la solicitud de asilo, pero ya la familia ya estaba casado, ya tiene prueba que la familia es de uno mismo, ¿no? Uno le dan 2 años desde que aprueben asilo para solicitarlos con una petición para a ellos también brindarles los mismos derechos que usted obtenió cogiendo un asilo. ¿Quién puede lograr un asilo? Si un solicitante de asilo cumple con la definición del refugiado, la solicitud puede ser concedida. ¿Qué es la definición de un refugiado? Toda persona que se encuentra fuera de cualquier país de la nacionalidad de esa persona, o en el caso de una persona que no tenga nacionalidad, se
que se encuentre fuera de cualquier país en el que esa persona haya residido habitualmente por última vez y que no pueda o no quiera regresar a ese país y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o a una opinión política. Bueno, esa es la definición de un refugiado. Es una persona que se encuentra fuera de su país y que no quiere regresar a su país debido de la persecución que está sufriendo por el gobierno o grupos que el gobierno no puede controlar por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o un grupo político. ¿Qué hay que probar para lograr un asilo? Hay que probar que la persona pidiendo el asilo tiene un miedo fundado de persecución que puede ser perpetrado por el gobierno o una entidad que el gobierno no puede o no quiere controlar a cuenta de las 5 razones protegidas. ¿Cuáles son las razones? Raza es una, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o su opinión política. ¿Qué significa miedo bien fundado? Buena pregunta. Para establecer un temor un miedo que es bien fundado de persecución, un solicitante de asilo solo necesita mostrar una posibilidad razonable de que sea perseguido. Un solicitante que establece la persecución pasada por parte del gobierno o una entidad que el gobierno no puede o no quiere controlar debido a uno de los 5 motivos protegidos ha cumplido con esa prueba y ha establecido una presunción refutable que tienen un temor bien fundado de persecución futura. Un solicitante también puede establecer la elegibilidad para el asilo demostrando un temor independiente y bien fundado de persecución futura, es decir, una posibilidad razonable de que sea perseguida por el gobierno o entidad que el gobierno no puede o no quiere controlar a causa de uno de los 5 motivos protegidos. Si se puede establecer un temor bien fundado de persecución futura, es decir, existe una posibilidad razonable de persecución donde un solicitante tiene un 10% de posibilidades de ser baleado, torturado o perseguido de otra manera. Entonces, básicamente, nada más tienes que enseñar que corres un riesgo de 10% que te baleen, te torturen, te persigan de otra manera, te quite tu libertad. Vamos a hablar sobre qué significa, creo, en el próximo slide. Definición de persecución. Las 3 tipos de persecución reconocidas son las siguientes. Primero, el uso de una fuerza física significativa contra el cuerpo de una persona. Bueno, te golpearon con algo. 2. La imposición de daños físicos comparables sin aplicación directa de la fuerza. Por ejemplo, encerrar a una persona en una celda y matarla de hambre sería un ejemplo. No me gusta ese ejemplo. Número 3. Daño no físico de igual gravedad, como negarse a permitir que una persona practique su religión, una forma común de persecución, a pesar de que el único daño que causa es psicológico. Obviamente, aparte de religión, va a ser actividades sociales y eso que algunos grupos, especialmente con el LGBT, las otras letras de la comunidad, quizás no puedan hacer. Entonces le estás quitando, no estás permitiéndolo vivir y entonces eso va a ser un tipo de persecución. Y hoy en día esos casos van a ser muy fácil para ganar en la corte y no me importa de qué país va a ser. También los transvestites también tienen casos como hace tiempo, yo me recuerdo, aunque el matrimonio de 2 personas era legal en Argentina y que era uno de los primeros países, si le gustaba vestirse como mujer o hombre y se enseñaba que la policía por alguna razón o el gobierno aceptaban que tengan relaciones entre ellos mismos, pero no aceptaban que se visten como hombre o mujer y los golpeaban y hacían muchos daños. También eso pasó en Perú y también creo en Venezuela, pero esos casos hoy en día son los más fáciles para ganar. Cualquier caso de religión
especialmente en casos que no respetan a la religión hebrea o otras religiones, son fáciles de ganar. También otros casos que son fáciles de ganar si uno puede enseñar que una mujer no quiere ser mutilada porque en la religión de ellos hay que quizá mutilarla para casarse, quién sabe, porque imagínate, para mí yo no entiendo, pero bueno, ¿quién yo soy para decir qué es lo bien y qué es lo correcto? Pero cuando uno les quita esos derechos que uno tiene, entonces ya esos son casos que son más fáciles para ganar, en mi opinión. Eh, ¿Cómo se determina si hubo persecución? Bueno, al determinar si un individuo sufrió persecución en el pasado, el juez debe considerar el significado acumulativo del registro en su conjunto en lugar de cada evento de forma aislada. Es decir, puedo ver 10 cosas, quizá una cosita pequeña que piensa que te están siguiendo o te han botado del trabajo o no te dejan estudiar. Quizá una sola de esas cosas no significa poder lograr un asilo, pero sí, cuando uno empieza a sumar todas las cosas que le está pasando a uno, obviamente en tiempo, y que la persecución persiste, entonces más probable uno va a poder lograr convencer el tribunario, la corte, el oficial que está escuchando tu caso, que sí, esto es una persecución, no es una persecución que nada más que pasó un incidente, una persecución que cuando tú ves todos los incidentes llega a ser persecución que está causada por el gobierno o por grupos que el gobierno no puede controlar. Como resultado, varios tipos de daño que generalmente no equivalen a persecución aislada pueden considerarse persecución cuando se toman en conjunto. Exactamente lo que dije. Tales daños pueden incluir interferencia arbitraria con la privacidad, la familia, el hogar, la correspondencia de una persona, inactividad social o civil forzada, daño económico o vigilancia constante. Muchas veces hay daño económico que le cierran los negocios, uh, pero hay que tener cuidado porque tú no puedes decir, no, me han pedido dinero. Uno va que nada más que ellos quieren que tú les pagues dinero, eso a veces no sale bien. Tienes que poner que sí, me han pedido dinero, me han cerrado el negocio, no puedo ir a la tienda, no puedo hacer nada, tengo miedo que algo me va a pasar, tengo gente vigilándome. Hay que hacer un caso un poquito más fuerte que eso. ¿Qué es un actor del gobierno y qué hay que probar? Para calificar para el asilo, un solicitante debe establecer que la persecución que sufrió o teme fue o será perpetrada por el gobierno o un grupo que el gobierno no puede o no controla. Por lo tanto, un solicitante puede establecer la elegibilidad para el asilo demostrando que su persecución fue infligida por un grupo o incluso por la sociedad en general, que el gobierno no niega a controlar porque aprueba o tolera las actividades de los grupos, como las mujeres que realizan mutilación genital femenina, los cónyuges abusivos o los grupos paramilitares, o por un grupo que el gobierno no puede controlar porque el grupo es demasiado poderoso, como las pandillas o los grupos guerrilleros. Como se da cuenta, básicamente el ejemplo de Argentina es que nadie protegía a la gente que era trans allá, y aunque los matrimonios entre dos personas del mismo sexo era legal, nadie los protegía. Entonces, no era solamente la policía, el gobierno, era la sociedad en total les hacía daño y por esa razón ellos podían lograr el asilo. Ok, ¿cuál es el nexo para obtener un asilo? Un solicitante debe mostrar un nexo entre la persecución y uno de los motivos protegidos de asilo. Los motivos protegidos son raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Además, el solicitante debe establecer que los motivos protegidos fue o será al menos una razón central para perseguir al solicitante.
Obviamente tiene que ser parte de él tiene que tener una de esas 5 razones, y por ser parte o tener una de esas 5 razones, él está sufriendo una persecución por el gobierno o por un grupo que el gobierno no puede o no quiere controlar. Para cumplir con este requisito de una razón central, los solicitantes deben demostrar un nexo claro entre la persecución y el motivo protegido, y deben tener cuidado de considerar y resaltar todas las pruebas en el caso que demuestren nexo. Eso es la evidencia. Toda evidencia que puedan traen esa evidencia, se pone con los oficiales, porque vas a tener 2 tiempos para hacerlo. Inicialmente, si estás haciendo un asilo, ¿cómo se dice? Que yo mismo lo estoy presentando proactivo. Entonces yo creo que antes de llegar a la entrevista con el oficial, ya tener todas las pruebas de mis muestras en las manos de él, y que todas mis pruebas apoyen mi historia. Si no apoya mi historia, no hay por qué tengo que tener esa muestra en el expediente ese, porque lo que va a causar va a ser confusión. Y aparte de eso, quizás una prueba que van a usar contra mí para negar el caso. Entonces siempre manténganse conciso con las pruebas que uno someta a la corte o al oficial de inmigración cuando uno presente el asilo. ¿Por qué razón? Uno no quiere que esas pruebas sean usadas contra uno mismo. Las palabras y acciones del perseguidor hay que tomar buena nota cómo uno presenta esos. Y también, si vas a decir que alguien te dijo, te voy a golpear y yo tengo, y ya tiene un rifle, cuando tú vayas frente al oficial, no vas a decir que tiene una pistola. 100% te van a negar el caso. Si dices eran 4 personas y cuando tú vas allá dices que eran 2 personas, van a negarte el caso. Entonces, no te olvides, todo lo que tú presentes por escrito, tienes que saberte tu historia, tienes que saber esa historia cronológicamente, pero no puedes saber la historia tan cronológicamente que el oficial piense que tú te has nada más que memorizar una historia, pero si te hace otra pregunta que no tiene nada que ver, que no vas a responder. Entonces, por cada cosa que tú pongas en tu solicitud de asilo, tienes que leerla 3, 4 veces y pensar, si yo digo esto, ¿cuáles son las 3, 4 preguntas que el oficial me puede hacer en relación a eso? Y siempre cuando tú tengas la respuesta, vas a estar bien en tu asilo. Si no tienes respuesta, él va a pensar que practicaste el asilo, realmente no estabas en el momento. Ahora, otra cosa que los puede ayudar cuando usted vaya a su solicitud de asilo, y eso pasa, y alguien le haga preguntas que no estuvieron en su aplicación, pero usted la contestó, aunque pudo decir que no me recuerdo, porque la mejor respuesta a veces es la verdad es que no me recuerdo. A veces es la mejor respuesta, pero usted le llegó a explicar algo y responder algo. En el momento que usted salga del asilo, la primera cosa que yo quiero que usted haga, vaya para su carro, donde sea, a su teléfono, grabe lo que usted dijo. Porque si en caso que le niegan el asilo, ustedes van a estar en la corte de deportación, y ojalá ustedes recuerden lo que dijeron, porque más probable lo que usted dijo estaba grabado. Entonces lo que no se puede hacer es tener dos diferentes respuestas a la misma pregunta, sabiendo que el gobierno quizá te va a hacer la misma respuesta, especialmente cuando quizá fue la respuesta que causó que tú pierdas el asilo. Porque lo que queremos hacer es saber lo que dijiste, y después, si llegamos a la corte y tratan de hacerte la misma pregunta, poder explicar por qué razón diste esa respuesta. También hay que saber el trato de individuos en situaciones similares, documentación de condiciones del país. ¿Qué significa eso? A que si tú ves que tú no eres la única persona que estaba sufriendo la misma persecución, pero hay gente que vive en el mismo barrio, la misma ciudad, tú quieres también poner los sellos en el expediente para enseñar que tú no eres la única persona sufriendo la misma situación. También la documentación del país, eso se busca. Y cualquier otra prueba que pueda ayudar a tu caso, como si te golpearon, entonces tú quieres llevar ahí el estudio médico, las fotos que pasaron, si tienes declaraciones de gente que sabía lo que pasó, dónde te escondiste, por qué razón, cómo saliste del país, gente que sepa de tu trayectoria saliendo del país. Todas esas son pruebas que te pueden ayudar. Pero también tienen que ir con tu historia. Si tú ves que la prueba no va con tu historia, yo sugiero que quizás es mejor no poner esa prueba ahí, porque la van a usar para hundirte al final de todo.
Ok, ¿qué es persecución pasada? Si un solicitante establece que sufrió persecución pasada debido a un motivo protegido por el gobierno o una entidad que el gobierno no puede o no quiere controlar, entonces la ley de asilo presume que posee un temor bien fundado de persecución futura. Esa persecución futura es lo que puede lograrte coger un asilo. Ahora, en ese momento, el gobierno tiene la carga legal al gobierno para establecer por una preponderancia la evidencia que las condiciones en el país de origen han cambiado de tal manera que el solicitante ya no tiene un temor bien fundado o que sea razonable que el solicitante se mudará a otra parte del país para evitar la persecución. Si el gobierno no puede probar esto, entonces es más probable que el asilo será aprobado. Eso es lo que queremos, que aprueben tu asilo. Pero, ¿qué pasa si realmente eh, tratan de decir que tú te puedes mudar a otra parte del gobierno o que quizá, bueno, ya el presidente cayó, ya no pasa nada? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Si el gobierno logra establecer las condiciones cambiantes del país o la razonabilidad y seguridad de la reubicación interna, el solicitante aún puede recibir la llamada protección de asilo humanitaria si puede demostrar razones convincentes para no querer o no poder regresar como resultado de gravedad de la persecución pasada, una posibilidad razonable de sufrir otros daños graves, como yo haría enseñando que, okay, aunque ya el presidente no está ahí, los generales siguen ahí, los grupos delincuentes siguen ahí, los grupos que no, Tapumaro, no se me olvida cómo se llama ese grupo. No sé por qué razón se me ha olvidado eso. La LN, la FARC siguen ahí, ¿verdad? Sí, claro, han firmado un acuerdo que no van a hacer nada, pero en realidad todavía siguen matando gente. Entonces yo no quiero ir porque quizá mataron a mi hermano, quizá me pusieron una bomba en el carro, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo yo empiezo a hacer eso? Bueno, obviamente yo quiero un psicólogo aquí, no puedo dormir, sufro de cualquier cosa que tenga psicológicamente, ¿me entiende? Y quiero enseñar con profesionales que realmente yo tengo un miedo que es razonable en base de mi experiencia en el pasado. Ok, reubicación interna, ¿qué significa? Bueno, si un solicitante tiene un presunto temor fundado de persecución futura basada en la persecución pasada, el gobierno de los Estados Unidos puede superar la presunción estableciendo por una preponderancia de la evidencia que el solicitante podría evitar la persecución futura al reubicarse en otra parte del país de origen y que dicha reubicación es razonable. Imagínate. eh, ok, yo estoy en Colombia y es razonable que yo vaya de Cali a Medellín y no me encuentre a alguien. No sé ni tanto, ¿no? Eh, bueno, pero eso así está escrito en la ley. Entonces uno dice, no, señor, la LN, la FARC, cualquier grupo que me está persiguiendo tiene gente por todos lados y nada más que tengo que encontrar 2 o 3 artículos enseñando eso mismo y ya yo voy a poder decir que no, yo no puedo mudarme a otra parte del territorio donde yo me he escapado. Si el solicitante no ha sufrido persecución en el pasado, es la carga del solicitante demostrar que no pudo evitar la persecución al reubicarse y o que la ubicación no sería razonable. Claro, es como decir, bueno, si voy para allá, primero que nada no tengo nadie donde voy a ir. Segundo que nada, el momento que yo use el teléfono para que alguien me ayude cuando yo esté ahí, van a saber dónde yo estoy y obviamente cuando hago eso me van a encontrar y obviamente me van a matar. Pienso que me van a matar o me van a golpear o me, me- me pueden hacer cualquier cosa porque por esa razón te están dando el asilo. Ok, ahora, ¿qué pasa si no te pasó nada en el pasado y lo que tú tienes es un miedo en el futuro? Si un solicitante no ha sufrido persecución en el pasado o si su temor futuro de persecución ha sido refutado, el solicitante debe establecer un temor independiente y bien fundado de persecución futura. En una solicitud de solo miedo futuro, un solicitante debe demostrar los mismos elementos de asilo que un solicitante con un reclamo de persecución anterior. Persecución por parte del gobierno o una entidad que el gobierno no puede o no quiere controlar debido a un motivo protegido. Sin embargo, debido a que la solicitud de asilo solo tiene una visión del futuro, el solicitante también debe mostrar un temor subjetivo o objetivo a la persecución.
Ok, entonces esto es otra cosa que enseñar, que el miedo que tú tienes es real. ¿Cómo uno enseña eso? Bueno, vamos a decir que yo soy una de estas personas que me gusta escribir en Twitter, en social media, hablo mal del gobierno, he dicho mil disparates, tengo 10,000 seguidores, mitad de ellos me están amenazando, me dicen, en el momento que tú llegues aquí, no te preocupes, papá, te vamos a hacer sufrir por todas las cosas que has dicho que son contra el gobierno, porque yo pensamos que te la estás pasando de payaso allá, porque estás hablando bobadas que nunca dirías aquí, pero como estás allá piensas que te puedes escapar. Bueno, ahora, en el momento que tú bajes de ese avión, vas a pagar por todo. Bueno, yo enseñando gente que me escribe todo eso y enseñando cosas que le ha pasado a gente que ha regresado al país que hacía lo mismo que yo, ya estoy enseñando que el miedo mío no es algo que me estoy inventando. Es un miedo que es subjetivo y es objetivo porque tengo las amenazas y también porque hay gente que ha pasado lo mismo y los ha matado. Ok, componente subjetivo en una futura declaración de miedo único. El solicitante debe demostrar que realmente teme regresar a su país de origen. ¿Ok? El objetivo de un reclamo futuro de solo miedo se puede establecer de una de dos maneras. Primero, el solicitante puede establecer que existe una posibilidad razonable o al menos una probabilidad del 10% de que sea señalada individualmente para la persecución por el gobierno o entidad que el gobierno no puede o no controlará debido a un motivo protegido. ¿No se acuerdan los tweets que hiciste en Twitter? Bueno, yo nada más que tengo que enseñar que 10% de la gente amenazándome, ¿sabes qué? Me están amenazando por lo que yo puse en el Twitter eso y hay una gran posibilidad, yo enseñando que alguien hacía lo mismo y regresó al país, le pasó algo, los arrestaron, lo golpearon, lo secuestraron, lo desaparecieron. Si yo puedo enseñar eso, más probable voy a poder ganar un asilo, aunque quizás no tuve persecución cuando yo salí del país mío de origen. Bueno, en conclusión, soy el abogado Rubén Alcoba. Ojalá esta presentación los ayude a entender este tema y lograr su asilo político. Yo recomiendo que usen un abogado para presentar su caso, pero también entiendo que a veces no se puede. Buena suerte y gracias por escuchar esta presentación. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, llamen aquí a Doral Voice. Yo sé que a veces no pronuncio las palabras tan perfectas como otros abogados. Razón es que yo me eduqué aquí. Pero aquí si ustedes llaman a Julio o a Doral Voice, yo estoy seguro que ellos no van a tener ningún problema dándole esta presentación de PowerPoint, ¿verdad? Y para ayudar a la comunidad. Y no se olvides, aquí en Doral Voice estamos para ayudar a la comunidad, igual que el señor Esquivel, que ahorita quiere ayudar a la comunidad. Doral Voice está para ayudar a la comunidad. Y aquí, Alcoba Law Group, estamos aquí para ayudarlos. Cualquier pregunta, por favor, contacten a Julio y a Doral Voice. Y si quieren que yo hable sobre un tema igualito, contacten Doral Voice o Julio y trataré de hacer una presentación para por lo menos darles un chance a ustedes que se quieren aprovechar de leyes que da este país, a cómo usar la ley y cómo no ser defraudados por terceros que quizá saben un poquito sobre el tema, pero quizá te están dando consejos mal. De nuevo, gracias al abogado Rubén Alcoba, 305-362-8118, 305-362-8118 y hasta la próxima.